La mendiga que salvó al hijo del billonario descubre un secreto que cambiará su vida para siempre. Carmen estaba en un rincón sombrío de la ciudad, en esas calles grises que parecían devorar la esperanza. La lluvia caía sin piedad, arremolinando charcos en el asfalto mugriento. Tenía un abrigo viejo y deshilachado que le daba una apariencia aún más triste. Desde hacía años, la soledad y el dolor la acompañaban en cada paso. Pero aquella noche, todo cambió. Un frenazo sordo rompió el monótono murmullo del agua corriendo. Carmen levantó la vista justo a tiempo para ver un auto deportivo volcarse, un destello de luces y la explosión de vidrios. Sin pensarlo, salió disparada hacia la escena del accidente, su corazón latiendo con fuerza. Entre la multitud que se agolpaba, escuchó los sollozos de una mujer y en un rincón vio a un niño atrapado, con lágrimas deslizándose por su rostro pálido. ¡Auxilio!, gritó Carmen, mientras corría hacia el pequeño. En un instante, olvidó su pasado, su dolor, el miedo que la tenía paralizada. Con una fuerza que no sabía que tenía, logró liberar al niño. Él miró a Carmen con ojos grandes y asustados. «¡Mamá!», exclamó, y su grito resonó en la noche, lleno de una angustia desgarradora. Fue entonces que la mujer comprendió. Ese niño era el hijo del poderoso empresario que había dominado las pantallas de la ciudad. La noticia se esparció como fuego. La mendiga que salvó al hijo del billonario. A la mañana siguiente, un lujoso auto se detuvo. Frente a ella, la secretaria del empresario, una mujer rubia y fría, le ofreció una mano, un cambio de rumbo inesperado. Sin saber muy bien por qué lo hacía, Carmen aceptó. Así se encontró en un mundo de mansiones y gente perfectamente vestida, donde las sonrisas eran frías y las miradas llenas de sospechas. Su ropa raída contrastaba con los trajes de seda, y el perfume de la élite la abrumaba. Y mientras avanzaba por los pasillos de mármol, una mezcla de confusión y miedo la invadía. Había un secreto escondido tras esos muros. Podía sentirlo. Un día, mientras exploraba la casa, Carmen topó con una vieja caja llena de fotografías. Al abrirla, el mundo se detuvo. Vio imágenes de una mujer que se parecía mucho a ella, abrazada a una familia que nunca había conocido. Las sonrisas en las fotos irradiaban felicidad, pero algo en sus ojos le decía que guardaban un oscuro secreto. ¿Quiénes eran? ¿Qué conexión tenía con ellos? Justo entonces, un ruido la hizo sobresaltar. Un hombre entró a la habitación. Sus ojos oscuros la miraban con desconfianza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un hilo de voz amenazante. Carmen sintió el nudo en su garganta. Tenía que proteger al niño. Su responsabilidad era más grande que ella misma. Y sin embargo, esa amenaza acechaba. Al final del día, mientras miraba por la ventana de la oficina de su ahora nuevo hogar, el sonido de un teléfono la sacudió. Nadie más que ella estaba en la habitación, y la pantalla mostraba un número desconocido. Con un leve temblor, levantó el auricular. «Tienes que saber la verdad sobre tu pasado», dijo una voz profunda y misteriosa. Su corazón se detuvo. ¿Qué verdad estaba dispuesta a descubrir? ¿Y cuánto estaba dispuesta a perder en el intento? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Carmen sintió que el frío del auricular le helaba la sangre. La voz al otro lado era grave y segura, como si supiera más de lo que ella misma sabía. «Tienes que saber la verdad sobre tu pasado». Su corazón bombeaba con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. ¿Qué verdad? ¿Qué había detrás de todo esto? «¿Quién eres?», logró preguntar, aunque su voz temblaba. El silencio del otro lado fue pesado. Finalmente la voz respondió. «Vas a tener que confiar en mí. Hay cosas que debes descubrir. No todo es lo que parece». Las palabras giraban en su mente como un torbellino. ¿Qué significaba eso? Mientras la voz continuaba, describiendo una historia de engaños y secretos.
El ambiente a su alrededor se volvió asfixiante. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el nudo en su garganta. «Carmen», gritó una voz familiar. Era el niño, que al ver su expresión, se acercó temblando. «¿Qué pasa?» Es nada», balbuceó ella, sin poder dejar de pensar en la llamada. El hombre de la voz misteriosa mencionó un nombre: Ángel. Era el nombre del padre del niño, el poderoso empresario que había adoptado a Carmen sin compasión alguna. El sudor frío le recorrió la espalda. «Carmen, no quiero que te pase nada malo», insistió el niño, mirando su expresión de temor. «¿Te sientes bien?» En ese instante, un estruendo retumbó a través de la casa. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres uniformados irrumpió en la habitación. Carmen dio un paso atrás. Su corazón se detuvo. «Al suelo, nadie se mueva», gritó el líder, un hombre de cara dura y mirada autoritaria. El caos se desató. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El pequeño se escondió detrás de ella, temblando de miedo. «¿Qué está pasando?» Sin tiempo para reaccionar, el hombre de la voz misteriosa apareció, pero ya no era el aliado que ella había imaginado. «Carmen, déjate llevar. No puedes confiar en ellos», ordenó con urgencia, su rostro visiblemente alterado. ¿Qué había revelado sobre ella que lo llevara a comportarse tan extraño? Los hombres empezaron a revisar la habitación. Carmen sintió el sudor corriendo por su frente. «Carmen, sal de aquí», exclamó el hombre. El niño, confundido y asustado, miraba de uno a otro. «Cuidado», le gritó ella, pero ya era tarde. Uno de los hombres se lanzó hacia el misterioso individuo, y en un instante todo se convirtió en un mar de gritos y forcejeos. «Esto no es lo que parece», exclamó el hombre, mientras los otros lo sometían. «Carmen, corre, la verdad está contigo». Corrió hacia el pasillo, pero su mente no dejaba de dar vueltas. El estallido de cristal y la voz de terror resonaban en su mente, y el niño le seguía de cerca, su pequeño cuerpo temblando. Al llegar a la salida, Carmen se volvió hacia él. «¿Qué verdad?», gritó, pero los hombres los alcanzaban. «Tú eres, empezó a decir el hombre, pero antes de que las palabras salieran de su boca, un disparo resonó, rompiendo el aire. Carmen despertó de su trance, incapaz de profesar lo que había pasado. La escena se congeló. La última visión que tuvo fue el cuerpo del hombre deslizándose al suelo, y su corazón se detuvo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué significaba todo esto? Todo lo que había creído, todo sobre su nuevo hogar, podrían ser solo espejos rotos de una realidad mucho más oscura. Y en ese instante, ¿era posible que el niño que había salvado también se hubiera convertido en su propia perdición? Todo se cerró a su alrededor, mientras miraba el rostro asustado del pequeño. La verdad la consumía, la envolvía como una sombra. ¿Y si ella de alguna manera era la clave para desentrañar un secreto que nadie pretendía que conociera? Carmen estaba paralizada. La visión del hombre deslizándose al suelo la sacudió como un rayo. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría estallar en cualquier momento. El niño, temblando detrás de ella, no sabía qué hacer. Su pequeña mano se aferraba a su abrigo como si fuera la única protección en un mundo que se desmoronaba. Los hombres uniformados, aturdidos por el disparo, se movían con rapidez, buscando al atacante. Carmen sintió que el pánico la invadía, pero no podía dejar que el niño lo notara. Tenía que ser fuerte. «Ven, tenemos que salir de aquí», le dijo, mientras tiraba de su mano. Corrieron por el pasillo. El eco de su respiración y los pasos apresurados llenaban el aire. El alboroto parecía un remolino que amenazaba con tragarlas. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, su voz pequeña temblando de miedo. «No lo sé, solo sigue cerca de mí», respondió Carmen sin mirar atrás, sintiendo que el peligro se cernía sobre ellas. Al llegar a la entrada, Carmen intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Golpeó con fuerza, sintiendo el sudor frío en su frente. «Abre, por favor». Las voces de los hombres resonaban a pocos pasos detrás de ellas. Se giró, y en ese instante, el hombre de la voz misteriosa apareció. Pero algo era diferente en él. Su mirada, antes preocupada, ahora estaba fría como el acero. «Carmen, escúchame, todo está en juego», dijo, y por primera vez notó una resonancia de desesperación en su voz.
Antes de que pudiera responder, él se lanzó a la puerta y con un empujón la abrió de par en par. «Salgan», ordenó, mientras miraba hacia atrás, como si estuviera esperando algo horrible. Fue entonces cuando escucharon un grito desgarrador que reverberó en la casa. «No lo dejen escapar». Se lanzaron al exterior, pero lo que encontraron fue desconcertante. Al otro lado, el caos había estallado en el jardín. Hombres y mujeres de traje estaban en una especie de enfrentamiento. La gran casa era un campo de batalla, y el niño, sintiendo la tensión, se aferró aún más fuerte a la mano de Carmen. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, asustado. Carmen, sintiendo su corazón latir con fuerza, quiso protegerlo, pero la realidad la golpeó de frente. Justo entonces, un hombre se hizo paso entre la multitud. Era un hombre alto y delgado, con un abrigo negro que ondeaba al viento. Lo reconoció. Era Ángel, el poderoso empresario, el padre del niño. Pero a sus espaldas, una sombra oscura, un hombre de rostro familiar que soltó una carcajada. «¿Pero qué tenemos aquí? La mendiga y su nuevo juguete», dijo burlonamente. Carmen sintió que el mundo se detuvo. La voz le sonaba tan familiar. Tú eres su tío», exclamó. «¿Qué haces aquí?» «Lo que tengo que hacer, querida. Y ahora será un placer llevarte de vuelta a donde perteneces», dijo mientras se acercaba a ella, con una sonrisa que no era una sonrisa. «No», gritó Carmen mientras la realidad inundaba su mente. «No te atrevas a tocarlo». El ambiente se cargó de tensión. El niño miraba entre ellos, confundido. «¿Qué está pasando, mamá?». La palabra mamá resonó en el pecho de Carmen como un golpe. Antes de que pudiera responder, el estruendo de un nuevo disparo resonó. Se volvió justo a tiempo para ver cómo un tercer hombre caía al suelo. Un grito desesperado siguió. Carmen vio a Ángel, cogido en la agonía, pero su mirada se centraba en ella. «Te encontraré, Carmen», murmuró antes de cerrar los ojos por completo. Carmen sintió que el aire desaparecía. La conexión de sangre, el secreto guardado, todo se desmoronó ante sus ojos. Había algo más, algo oscuro en su historia compartida que no entendía. Y así mientras el caos se desataba a su alrededor, una revelación la golpeó. Su vida había sido parte de un juego mucho más grande. ¿Qué significaba esto para el niño? ¿Era su salvación o quizás su perdición? Todo se detuvo mientras Carmen miraba al niño. «¿Quién eres tú realmente?». La pregunta quedó flotando en el aire, un enigma que prometía llevarlas a un abismo de secretos aún más profundos. Carmen estaba paralizada. La realidad se había transformado en un caos ensordecedor con el cuerpo del hombre deslizándose al suelo. Todo se sentía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla. El niño, temblando detrás de ella, miraba con ojos grandes y asustados. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó de nuevo. Su voz, pequeña y temblorosa, la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo se suponía que iba a protegerlo de todo esto? Carmen sintió que el aire se le escapaba. La figura de Ángel, caída en el piso, era un recuerdo del peligro inminente. «No, murmuraba para sí. Necesitaba salir de allí, pero la confusión y el miedo la paralizaban. Sin pensarlo, tomó la mano del niño y lo llevó a su lado. «Vamos, sal de aquí. Rápido», ordenó, tratando de infundirle valor. Un grito resonó, y luego todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El hombre que había estado en la puerta se volvió hacia Carmen, y en un movimiento ágil la tomó del brazo. «Carmen, ven», gritó, pero su mirada había cambiado. Ya no había preocupación, sino otro tipo de urgencia, como si supiera algo sobre ella que ella no sabía. El niño, confuso, tiró de su mano. «¿Por qué le haces caso?». «No le creas», exclamó. «Es un peligro». «Escúchame», le dijo el hombre con voz alta. «La verdad está a punto de revelarse. Necesitas conocerla. Todo está en riesgo». Carmen miró al niño, y en ese instante se dio cuenta de algo impactante. El niño no solo había sido una víctima, ni su salvador. Había algo más, un relato lleno de secretos en el que él también había estado involucrado. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué verdad puede haber en esto?». Fue entonces cuando todo estalló.
un grupo de hombres irrumpió en el jardín y los gritos y el eco del caos se intensificaron. El niño apretó su mano con fuerza, y Carmen no podía dejar que se lo llevaran. Pero justo en ese momento, el hombre que había tomado su brazo lanzó una bomba de humo. Una nube oscura se esparció, llenando el aire de un impacto confuso. Carmen sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Atrapada en una neblina, solo pudo escuchar gritos, el llanto del niño a su lado, y el susurro del hombre que decía: «Carmen, ven, esto es tu única oportunidad». Mientras la visibilidad empeoraba, algo inesperado sucedió. Una figura se alzó ante ella, revelándose entre el humo. Carmen casi no podía creerlo. Era otra mujer, con el rostro familiar, que sorprendió a Carmen con su parecido. «Mamá», gritó la niña, y el corazón de Carmen se detuvo. «¿Qué? ¿Quién eres tú?», logró decir, aunque sus palabras sonaron apagadas por el horror. La niña tenía los mismos ojos que ella, la misma esencia. Era el pálido reflejo de una vida que había perdido. «Es tu hija, Carmen, tienes que llevarla contigo, no hay tiempo», gritó el hombre de antes, señalando hacia la salida. Pero el caos estaba tomando forma, y los hombres uniformados se acercaban. Carmen sintió el pánico desesperado en su pecho. Todo lo que había amado antes podía convertirse en cenizas. La verdad de su pasado, la salvación de su hijo, la revelación de esta nueva niña. El aire, caliente y pesado, parecía ahogarla. «¿Qué está pasando?», gritó, sintiendo. Se le partía el corazón. Mientras el humo se disipaba, el niño a su lado la miraba, sus ojos llenos de preguntas, dudas. «¿Hay más secretos, Carmen? ¿Más cosas que cambiarán nuestras vidas?», preguntó él, su voz temblando. Carmen sintió el frío surcar su piel. ¿Era posible que además de salvar al hijo del billonario, se hubiera encontrado con su propia hija? ¿Qué implicaba esto para ellos? Todo se desmoronaba. Y al mirar a la niña, una mezcla de esperanza y terror la invadió. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad que la había perseguido durante años? Mientras la multitud cercaba su salida, su giro se convertía en un dilema: luchar por ambos niños o intentar escapar del monstruo que amenazaba con tragarlas a todas. La vida de todos estaba en juego, y el tiempo se estaba acabando. El silencio pesado del miedo la envolvía. ¿Qué haría a continuación? Carmen estaba paralizada. La visión del hombre deslizándose al suelo la sacudió como un rayo. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría estallar en cualquier momento. El niño, temblando detrás de ella, no sabía qué hacer. Su pequeña mano se aferraba a su abrigo como si fuera la única protección en un mundo que se desmoronaba. Los hombres uniformados, aturdidos por el disparo, se movían con rapidez, buscando al atacante. Carmen sintió que el pánico la invadía, pero no podía dejar que el niño lo notara. Tenía que ser fuerte. «Ven, tenemos que salir de aquí», le dijo, mientras tiraba de su mano. Corrieron por el pasillo. El eco de su respiración y los pasos apresurados llenaban el aire. El alboroto parecía un remolino que amenazaba con tragarlas. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, su voz pequeña temblando de miedo. «No lo sé, solo sigue cerca de mí», respondió Carmen sin mirar atrás, sintiendo que el peligro se cernía sobre ellas. Al llegar a la entrada, Carmen intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Golpeó con fuerza. Sintiendo el sudor frío en Carmen, «Escúchame, todo está en juego», dijo, y por primera vez notó una resonancia de desesperación en su voz. Antes de que pudiera responder, él se lanzó a la puerta, y con un empujón la abrió de par en par. «Salgan», ordenó, mientras miraba hacia atrás, como si estuviera esperando algo horrible. Fue entonces cuando escucharon un grito desgarrador que reverberó en la casa. «No lo dejen escapar». Se lanzaron al exterior, pero lo que encontraron fue desconcertante. Al otro lado, el caos había estallado en el jardín. Hombres y mujeres de traje estaban en una especie de enfrentamiento. La gran casa era un campo de batalla, y el niño, sintiendo la tensión, se aferró aún más fuerte a la mano de Carmen. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, asustado. Carmen, sintiendo su corazón latir con fuerza, quiso protegerlo, pero la realidad la golpeó de frente. Justo entonces, un hombre se hizo paso entre la multitud. Era un hombre alto y delgado, con un abrigo negro que ondeaba al viento. Lo reconoció. Era Ángel, el poderoso empresario, el padre del niño. Pero a sus espaldas, una sombra oscura,
un hombre de rostro familiar que soltó una carcajada. «¿Pero qué tenemos aquí? La mendiga y su nuevo juguete», dijo burlonamente. Carmen sintió que el mundo se detuvo. La voz le sonaba tan familiar. «Tú eres su tío», exclamó. «¿Qué haces aquí?» «Lo que tengo que hacer, querida, y ahora será un placer llevarte de vuelta a donde perteneces», dijo mientras se acercaba a ella, con una sonrisa que no era una sonrisa. «No», gritó Carmen mientras la realidad inundaba su mente. «No te atrevas a tocarlo». El ambiente se cargó de tensión. El niño miraba entre ellos, confundido. «¿Qué está pasando, mamá?». La palabra mamá resonó en el pecho de Carmen como un golpe. Antes de que pudiera responder, el estruendo de un nuevo disparo resonó. Se volvió justo a tiempo para ver cómo un tercer hombre caía al suelo. Un grito desesperado siguió. Carmen vio a Ángel crujido en la agonía, pero su mirada se centraba en ella. «Te encontraré, Carmen», murmuró antes de cerrar los ojos por completo. Carmen sintió que el aire desaparecía. La conexión de sangre, el secreto guardado, todo se desmoronó ante sus ojos. Había algo más. Algo oscuro en su historia compartida que no entendía. Y así, mientras el caos se desataba a su alrededor, una revelación la golpeó. Su vida había sido parte de un juego mucho más grande. ¿Qué significaba esto para el niño? ¿Era su salvación o quizás su perdición? Todo se detuvo mientras Carmen miraba al niño. «¿Quién eres tú realmente?». La pregunta quedó flotando en el aire, un enigma que prometía llevarlas a un abismo de secretos aún más profundos. De repente, el hombre que había llegado en busca de respuestas se abalanzó. «Carmen, ahora», la instó, pero al mismo tiempo la figura en el suelo comenzó a convulsionar. Un golpe espantoso resonó por el aire, y los que observaban el caos se congelaron. Carmen se sintió sacudida. El hombre se alzó de repente. Sus ojos estaban vidriosos. Su actitud era diferente, como si tuviera una segunda oportunidad después de haber estado al borde de la muerte. «Lo siento, no puedo dejar que se lo lleven», gritó con voz temblorosa, pero repentinamente sonó como si hablara en otro idioma. Entonces sus manos comenzaron a brillar, como si estuvieran envueltas en electricidad. «¿Qué demonios?», murmuró uno de los hombres. La niebla que rodeaba la escena empezó a mover la energía a su alrededor. Todo giró en el aire con una fuerza casi palpable. Las sombras comenzaron a tomar forma, revelando figuras distorsionadas, casi grotescas, emergiendo del suelo. «Carmen», llamó el hombre en el abrigo, pero su voz era un eco distante. Cuando miró de nuevo, la realidad parecía desvanecerse. Miras de sus ojos mostraban terror, que pronto se transformó en incertidumbre. El hombre ahora se había convertido en parte de la neblina, y de un instante a otro era como si algo se hubiera rasgado en la tela de la realidad. Los gritos se apagaron, y solo quedó un abismo silencioso. Carmen, sintiendo que el tiempo se convertía en fragmentos ajenos, supo que lo que estaba ocurriendo ahí no era un pequeño conflicto, sino la verdadera batalla por su vida. La misión de descubrir las verdades guardadas, tanto suyas como del niño, se volvían más complejas de lo que jamás había imaginado, mientras la oscuridad esperaba para devorarlas a ambas. «¿Qué eres tú? Responde», gritó mientras las sombras se espesaban a su alrededor, intentando llegar a la verdad que había estado oculta, pero la respuesta permanecía fuera de alcance, un misterio que retumbaba en su mente. Su vida pendía de un hilo, y el destino de ambos estaba en la línea. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad antes de que el mundo se la tragara por completo? Carmen estaba paralizada. El hombre que había caído al suelo parecía haberse desvanecido, como si la realidad misma se hubiera agrietado. El caos a su alrededor era abrumador. La niebla que cubría el jardín parecía moverse, entrelazándose con las figuras que se enfrentaban, y los gritos de terror y confusión llenaban el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, su voz temblorosa sonando como un eco en medio del estruendo. «Hay fuego en el cielo». «No lo sé, solo corre hacia la salida», le gritó Carmen. Tiró de su mano sintiendo la firmeza de su pequeño agarre mientras intentaban avanzar. La neblina se espesaba, casi palpándolos, como si quisiera atraparlos. De repente, una figura emergió y se interpuso entre ellos. Era el misterioso hombre que había estado de pie al borde del caos, y su rostro estaba marcado por una desesperación inconfundible.
Carmen, ven aquí, ordenó, alzando la voz sobre el clamor, pero ahora su mirada tenía algo de peligro. Ella no podía evitar pensarlo. No, gritó el niño. Él no es bueno. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero las sombras que acechaban a su alrededor parecían cobrar vida. Ella siempre había creído que el peligro estaba allá afuera, en las calles solitarias. Ahora era inminente, lo tenía enfrente. El hombre de la voz misteriosa parecía cambiar, como si se estuviera convirtiendo en algo más que un salvador. Justo entonces, sobre el estruendo, un grito desgarrador resonó en el aire. La multitud se detuvo al unísono. Carmen, arrastrando al niño a su lado, giró en dirección al sonido. Allí, en medio de las sombras, vio a Ángel, el poderoso empresario, temblando en el suelo. Su brazo estaba estirado, y a su alrededor había una mancha oscura que se expandía. No, 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 murmuró él, como si estuviera perdiendo la conciencia. ¡Ayuda!, gritó Carmen, su voz rompiéndose. Ángel, aguanta. Pero algo comenzó a brillar detrás de Ángel, en la oscuridad. Un resplandor que hacía que la noche pareciera fuego. En un instante, una explosión de luz iluminó el jardín. Las sombras retrocedieron. Carmen quedó ciega por un momento. Cuando su visión volvió a la normalidad, vio algo que la dejó helada. De la luz emergió una figura. Era otra vez la mujer que se parecía a ella, pero esta vez su rostro estaba marcado por tristeza. Carmen, llamó con voz serena, pero cargada de urgencia. Tienes que recordar. ¿Recordar qué? Carmen balbuceó, sus piernas flaqueando. Eres igual a mí. Soy tu hermana, dijo la mujer, como si ese no fuera el mayor de los secretos. Y hay mucho que no sabes sobre tu familia. El poder que buscan, la venganza que todos temen, todo comienza contigo. No, esto no puede ser, gritó Carmen, sintiendo el frío del horror en su pecho. A su lado, el niño estaba en shock, mirando a su madre con confusión. Mamá, ¿es cierto? Cálmate, cariño. Carmen sintió el nudo convertirse en un torrente. No sé qué decir. Ángel intentó levantarse, pero su mano se resbaló por el suelo. El destello de luz de la mujer hacía que el ambiente fuera casi irreal, y mientras iluminaba a todos, Carmen comenzó a ver los rostros de las figuras alrededor, los hombres que estaban a punto de llevárselos. ¿Por qué no me dijiste nada?, exclamó Carmen, enfrentándose a la imagen de su hermana. Miles de cosas han cambiado. Porque no estaba segura de si había sobrevivido, respondió la mujer. Su voz más fuerte. Pero ahora no hay tiempo. Ellos están aquí por algo que no comprenden. Debes salvaguardar lo que eres y lo que eres capaz de hacer. El aire se llenó de un tumulto de emociones. Carmen no podía creerlo. Sus propias raíces eran el centro de todo. La verdad había estado en sus manos, y ahora se desmoronaba todo a su alrededor. «¿Y tú?», gritó al hombre que había estado a su lado. «¿Qué sabes?» «Sé que el secreto que guardas es más peligroso de lo que imaginas. Se lo llevaron a él por una razón muy específica. No debes dejar que te atrapen». En un giro inesperado, el niño se interpuso entre su madre y el hombre con el abrigo negro. «No, y acerques a ella», dijo, su voz temblando pero fuerte, la impotencia llena de valor. «Carmen, despierta, no puedes dejar que te controlen», gritó el hombre. Y así, se dio cuenta. El niño no solo era un rescate, era parte de ella, parte de todo. Era la clave de un enigma que aún desconocía. Mientras las sombras volvían a crecer, el caos estaba a punto de desatarse de nuevo, y el tiempo se estaba agotando. ¿Quién era ella realmente? La verdad que la rodeaba solo hacía que se perdiera más. ¿Y qué decisión debía tomar, en medio de secretos y revelaciones? La lucha estaba a un paso de empezar, y aún no sabía si los podía salvar de su oscuro destino. Carmen estaba paralizada. La revelación sobre su hermana había caído sobre ella como un balde de agua fría. Su mente luchaba por procesar la información, mientras el caos a su alrededor continuaba. El niño seguía temblando a su lado, su mirada llena de miedo y confusión, como un reflejo de la tormenta interna que ella sentía. «Carmen», la voz de su hermana resonó en el vacío, cargada de urgencia. «La verdad es más peligrosa de lo que piensas. Él no es quien dice ser». El estómago de Carmen se encogió. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?», exigió, sin poder ocultar la ansiedad que comenzaba a dominarla. Las sombras en el jardín parecían querer engullirlas a ambas,
como si la oscuridad se moviera y las amenazara. El hombre de abrigo negro. También miraba, y en su rostro se dibujaba una mezcla de miedo y determinación. Carmen, escucha. Necesitas salir de aquí. La llegada de tu hermana no es solo una coincidencia. Ellos han estado buscándote. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Carmen. Mamá, ¿por qué no nos vamos? No quiero quedarme aquí. Cálmate, hijo, le dijo Carmen, tratando de mantener la calma, aunque el nudo en su garganta le dificultaba hablar. Pero había algo en la mirada del hombre que le decía que había mucho más en juego. La tensión aumentó. Un grito desgarrador se oyó en el jardín. No dejen que se escape. Resonó entre las sombras, mientras una figura emergía, arrastrando un cuerpo ensangrentado. Era Ángel, tratando de levantarse, pero su aspecto era desolador. No puedes escapar, murmuró entre jadeos, su mirada fija en Carmen. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué estaba ocurriendo? Mientras Ángel luchaba en el suelo, el caos se convertía en un torbellino de voces y sombras. Carmen no podía soportar la visión. La lucha por mantenerse firme frente a la verdad de su pasado y el bienestar de su hijo la estaba desgastando. Carmen, gritó nuevamente su hermana, la conexión es más fuerte de lo que imaginas. Ellos no solo están tras de ti, están tras tu hijo también. ¿Qué? El grito salió de su boca como un eco de desesperación. En ese instante, algo más ocurrió. La tensión se liberó y un estallido de luz iluminó el jardín por un breve momento. Una corriente fría recorrió el aire y como si el espacio mismo se retorciera, muchos comenzaron a gritar y a alejarse. Pero fue entonces cuando vio algo que la dejó sin aliento. Una mujer avanzó entre las sombras, su figura era apenas visible. Carmen sintió un temblor en su corazón. «Espera, tú no puedes estar aquí», exclamó. Sus palabras se hicieron eco de un sentimiento profundo y de un temor terrible. La mujer tenía el mismo rostro que ella, pero con una expresión más firme, casi como si estuviera comprometida con una misión. «Soy yo, Carmen, soy tú», gritó la mujer, pero en un tono distante, casi como un susurro de otro mundo. «Hay un secreto que debe revelarse y el tiempo se acaba». La multitud que antes había acercado se detuvo, paralizada por la incredulidad. «No es posible», gritó Ángel desde el suelo, incrédulo y aterrorizado. «Esa no es su hermana, es un engaño». Sin aviso y en un giro inesperado, la figura de la otra Carmen avanzó con determinación. En un instante se abalanzó sobre Ángel, y un grito desgarrador resonó en el aire mientras él caía de nuevo. Pero esta vez no era solo un cuerpo, era un símbolo. El vínculo roto de una familia. Carmen se sintió deslumbrada, incapaz de procesar lo que veía. El caos que la rodeaba se tornó en lentejuelas de miedo, y un grito sin voz emergió de su pecho. «Mamá», replicó el niño, su voz llena de horror. Las sombras parecieron tomar vida propia, y el jardín se transformó en un laberinto de miedo y confusión. Entonces, mientras la multitud observaba boquiabierta, una luz brillante emergió de la figura de la mujer, envolviéndola. En un parpadeo, la luz estalló como fuego artificial, y todo se sumió en la oscuridad. Carmen dejó caer la mano de su hijo, y en un último acto desesperado, gritó: «¿Quién eres realmente?». La pregunta quedó flotando en el aire. Un eco de verdad atrapada entre la luz y la oscuridad, mientras la historia comenzaba a desmoronarse, llevándose consigo lo que creía que sabía. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cuál era realmente la verdad que había estado escondida en las sombras? La pregunta de Carmen flotaba en el aire, y el caos que había rodeado el jardín se detuvo por un breve momento. Su hermana, la mujer que había aparecido de la nada, parecía tener la clave de todo. Pero el tiempo se estaba acabando. Ángel tambaleándose en las sombras. Era como si algo o alguien hubiera reaccionado al miedo. Carmen sintió una sacudida en su interior. La corriente de aire cálido que la rodeó hizo que su piel se erizara. La figura de su hermana brillaba intensamente, pero de pronto el hombre del abrigo se lanzó hacia ella. «Carmen, no te acerques», advirtió su hermana. Pero antes de que Carmen pudiera reaccionar, él la agarró del brazo. «Tienes que venir conmigo. Hay cosas que no puedes entender aquí». El niño gritó: «Mamá», y eso la trajo de vuelta a la realidad. Sin pensarlo, empujó al hombre lejos de ella. «No, voy a proteger a mi hijo», dijo, su voz resonando con fuerza.
Todo su ser se iluminó con una determinación que no sabía ¿Qué tenía? Y entonces sucedió algo inesperado. El hombre que había caído anteriormente, Ángel, comenzó a añadir su propia luz a la confusión. Carmen, no te vayas con él. Él trabaja para ellos, gritó, y su acento tembloroso resonó en el aire como una explosión. Todo alrededor de ellos se llenó de murmullos de confusión y miedo. Carmen se sintió como si todo hubiera cambiado en el instante. ¿Qué? Balbuceó, y la mirada de Ángel se transformó de súbito. La verdad de tu familia está comiéndose a todos, dijo, dejando caer una revelación que hizo que los otros hombres se aceleraran. Justo entonces, una sombra emergió del fondo del jardín. Era un grupo de hombres en trajes oscuros. Carmen, detente, gritaron al mismo tiempo. Se lanzó una mirada entre ellos y de pronto todo se convirtió en caos nuevamente. Las figuras comenzaron a moverse, y Carmen sintió un nudo en el estómago mientras el niño se aferraba a su pierna, viendo cómo el mundo se desmoronaba frente a ellos. Algunos hombres comenzaron a correr hacia Ángel, mientras otros se dirigían a su hermana. Las órdenes y exclamaciones se confundieron con el eco de gritos desesperados. Carmen se quedó petrificada en el lugar. La revelación de que todo esto había sido parte de un plan mayor la golpeó como un martillo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, pero su voz se perdió en el ruido. Ángel, tratando de levantarse, hizo una última súplica. Carmen, escapa con tu hijo. Ellos no conocen el verdadero poder que llevas dentro. Sus palabras eran de una claridad angustiante. Mientras Ángel yacía en el suelo, una sombra oscura se cernía sobre él como un predador acechante. Carmen sintió que el tiempo se aceleraba. Sin pensar, se lanzó hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. «Vamos, tenemos que irnos, rápido». Pero el niño grita, «Mamá, yo no quiero dejar a Ángel». «No tienes que hacerlo, él no es bueno para nosotros», le dijo Carmen con la voz entrecortada, sintiendo cómo el terror la envolvía. La confusión en la mirada del niño era palpable, y su corazón se rompía al ver que su pequeño no entendía nada. Así que, en un giro inesperado, la figura de la hermana de Carmen dio un paso adelante, aparentemente lista para actuar. Pero antes de que pudiera hacer algo, un disparo sonó, y el tiempo pareció detenerse nuevamente. Todo el jardín se quedó en silencio. Carmen sintió como si un helado viento la atravesara. Una de las sombras se cayó al suelo, y la luz que la rodeaba se desvaneció. «No, no puede ser», murmuró, incrédula y horrorizada. El ambiente se tornó denso, cargado de miedo. El niño gritó. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su familia, sobre ella misma, estuviera en juego? Mientras su mundo se desmoronaba, Carmen se dio cuenta de que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que nunca imaginó. Pero, ¿sería capaz de luchar contra todo aquel horror? Y en ese momento se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo había cambiado, y la pregunta ahora era, ¿podría encontrar la verdad y salvar a su hijo en medio de tan oscuro laberinto? La incertidumbre la envolvía, y el miedo que le acechaba era el más oscuro de todos. Carmen estaba paralizada. El jardín, antes un lugar de esperanza, se había convertido en un mar de caos y desespero. El eco del disparo aún resonaba en sus oídos, y la imagen de Ángel desplomándose al suelo la horrorizaba, con el corazón martillando en su pecho. Sintió que el tiempo se frenaba mientras su hermana, esa figura tan familiar y desconcertante, la miraba fijamente. «¡Corre!», fue lo único que pudo gritarle a su hijo, que veía la escena frente a él con ojos desorbitados. El pequeño se aferró más fuerte a su pierna, asustado. Las sombras que rodeaban el jardín parecían cobrar vida, acercándose peligrosamente. De repente, todo estalló en confusión. Una figura oscura irrumpió entre la multitud. Era un hombre alto, con un rostro aterrador y una sonrisa burlona. «Carmen, qué sorpresa verte aquí», les lanzó una mirada de desprecio. Reconoció el tío del niño, el hombre que siempre había sido una sombra en su vida. Uno de los que había estado detrás de tantos secretos. «No quiero problemas contigo», le gritó Carmen, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. «Largo de aquí», pero él se rió. «Oh, querida, este es solo el comienzo. Tu secreto es más grande de lo que crees. Y parece que has estado protegiendo al pequeño equivocado». Las palabras le estallaron en la cabeza. El niño, asustado, miró a su madre. «¿Qué significa eso, mamá?». Carmen sintió el frío en su interior. «No, todo va a estar bien», dijo, aunque no estaba segura. Tenía que protegerlo.
Pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre levantó una mano, señalando a su hermana. ¿No te gustaría saber de qué se trata todo esto? Porque la verdad sobre tu familia cambiará todo lo que eres y lo que crees que sabes, dijo, girando la cabeza hacia la figura de su hermana. Carmen apenas podía pensar. La tensión aumentaba, el aire estaba cargado, y la situación se volvió más peligrosa de lo que había imaginado. Detente. Aunque me digas eso, no me importa. Quiero salir de aquí con mi hijo, gritó, su voz resonando con determinación. Sin embargo, justo en ese instante, un nuevo giro ocurrió. La figura de su hermana se iluminó, brillando con una luz intensa que comenzó a envolver a todos. Carmen sintió cómo una energía la atravesaba, y de pronto la iluminación hizo que el ambiente se transformara. «Carmen, escúchame», gritó su hermana. Pero el sonido se desvaneció en el estruendo. Carmen se quedó muda, asombrada, observando cómo la luz engullía a su alrededor. Todo comenzó a girar. El hombre del abrigo oscuro, confundido, intentó acercarse, pero un rayo de luz lo desvió, dejándolo inmóvil. «¡No!», gritó mientras la sombra lo absorbía, llevándolo a un rincón del jardín. O no si se lo tragara. Los espectadores boquiabiertos comenzaron a murmurar, sin saber si correr o quedarse. «¿Qué está pasando?», se preguntaban unos a otros. Carmen sintió el sudor deslizándose por su frente. La revelación la golpeó. ¿Sería posible que su hermana tuviera un poder que jamás había imaginado? La influencia del pasado comenzaba a desenredarse sin piedad. Y en medio de ese caos, el niño, que inexplicablemente seguía a su lado, levantó la mirada. «Mamá, yo no soy como ellos», exclamó, sus ojos llenos de miedo y determinación. «Tú no eres una mendiga, eres mucho más que eso». Las palabras del niño resonaron en el espacio. Carmen se quedó sin palabras, debía ser fuerte por él. En un instante todo se conectó. Su vida, sus secretos, el poder que parecían buscar. Era posible que su niño tuviera un papel mayor en esto. «Tú tienes que detenerlo», le pidió su hermana. «Él sabe mucho más de lo que crees. Hazlo por el bien de ambos». Un sacrificio estaba en la balanza. Mientras la luz se consumía y las sombras disminuían, Carmen sintió un nuevo ímpetu. «No me lo puedo permitir», pensó, lanzándose hacia adelante para encontrar la verdad y descubrir lo que realmente era capaz de hacer. Y en ese momento, con un miedo abrumador, decidió actuar. La vida de su hijo dependía de ello. ¿Podría enfrentarse a su propia historia y encontrar el poder que llevaba dentro? El futuro dependía de esa elección. ¿Estaba dispuesta a descubrir la profundidad de esos secretos, o serían esas sombras las que las atraparían a ambos? La decisión estaba tardando, y la batalla apenas comenzaba. Carmen sintió cómo el tiempo se alargaba y comprimía a la vez. La luz que envolvía a su hermana brillaba intensamente, mientras el caos la amenazaba como un océano desbordado. «Mamá, corre», el grito de su hijo la sacó de la parálisis, empujándola a la acción. Sin pensar se abalanzó hacia él, tomándolo de la mano con firmeza, como si esa conexión pudiera protegerlos de la tormenta que se desataba. Las sombras giraban y cristalizaban, susurrando secretos oscuros. «No puedo dejar que esto termine así», gritó Carmen, bloqueando con su cuerpo cualquier peligro. Se volvió hacia su hermana, pidiendo respuestas. «¿Qué debemos hacer? No comprendo nada». Su hermana, con los ojos brillantes, respiró hondo. «Tienes que luchar por él, por la verdad. Este es tu momento, Carmen». Un estremecimiento recorrió su ser. Ella mismo era el centro de esta historia enmarañada. Con un impulso de valentía, decidió liberarse de las cadenas del miedo. «Juntos, podemos enfrentarlo», exclamó, sintiendo cómo la fuerza se acumulaba dentro de ella. Ángel, aún en el suelo, alzó la vista, exudando desesperación. «Carmen, ten cuidado. Él no se detendrá en nada para conseguir lo que quiere». Las sombras se cernían sobre él, mientras un grupo de hombres avanzaba con ojos desorbitados, buscando la ocasión de atrapar a la mendiga que había alterado sus planes. Carmen arrastró al niño hacia su hermana. «Ronnie, agárrate fuerte», le advirtió. Su voz, grave, retumbando en el aire. Apenas lo hizo, su hermana lanzó un rayo de luz hacia la figura del hombre del abrigo. La luz impactó contra él, quebrando su concentración. «Esto no ha terminado», gritó el hombre, pero antes de poder avanzar, fue absorbido por la luz, como si el mismo infierno lo reclamara. Los testigos retrocedieron, temerosos,
mientras el aire se llenaba de murmullos y gritos, incapaces de profesar lo que veían. Carmen, con el niño a su lado, sintió un renovado sentido de propósito. Esto se acaba aquí. Atraída por la luz de su hermana, extendió la mano hacia ella. De pronto, un vínculo poderoso estalló entre ellas, como si toda su historia, cada herida, tuviera un propósito claro. «Vamos, juntos», animó su hermana. Mientras la luz se intensificaba, llenando el jardín con una vibrante energía. Con un último esfuerzo, la luz se expandió, empujando a las sombras hacia atrás, liberando a Ángel y a todos los demás del dominio del mal. Carmen vio a su hermano tambalearse, luego enderezarse al sentir la fuerza de la luz. «Carmen, hazlo. Use eso», gritó, y con la última chispa de energía que le quedaba, Pedro se levantó. Todo estalló en un destello de luz. Carmen sintió como la verdad emergía a la superficie, desdibujando cada sombra. La figura de su hermana se desvaneció en el aire, pero su presencia permanecía fuerte en el corazón de Carmen. Rápidamente, sintió como la conexión se extendía a su hijo y a Ángel. Todo ha llegado a su fin. Fue la última declaración del hombre del abrigo desapareciendo en un grito. Su rastro de horror finalmente suspendido en el tiempo. Carmen cayó de rodillas, agotada, pero llena de una paz inesperada. Miró a su hijo, que se mantenía cerca, mirándola con amor y asombro. «¿Estamos bien, mamá?», preguntó su voz suave y llena de inocencia. «Sí, mi amor, estamos a salvo», respondió, acariciándole el cabello. La luz del amanecer atravesaba la neblina, iluminando la escena. Ángel se acercó a ellas, su rostro cansado pero aliviado. «Lo hiciste, Carmen. La verdad ha salido a la luz. Ahora somos libres». «Gracias, Ángel», dijo ella, sintiendo que el peso del pasado se desvanecía. El niño sonrió, y Carmen comprendió que juntos podían comenzar de nuevo. Una vida sin miedo, donde la verdad los guiaría. Se levantó, y mirando al horizonte, sintió que su historia solo comenzaba. Su hermana, aunque ausente físicamente, siempre estaría ahí, en su corazón, iluminando el camino que se abría frente a ellas. Ahora es tu turno de unirte a esta aventura. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like ahora, para alimentar el algoritmo y así ayudarnos a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.